Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. En Radio Sensación presentamos Aún es tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento y sin pelos en la lengua. Aún es tiempo. Somos Independencia Radial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de esto que se llama Aún es tiempo por Radio Sensación por la 96.5. Estamos conectados para todas las localidades de Matanza, Navidad también, para toda la gente que se conecta también en sensacionfm.cl, día jueves 28 de abril. Ya se nos va abril, señoras y señores, se pasó volando este abril, se pasó muy rápido, la verdad. Y también quiero saludar a nuestro panelista. Pronto también va a ingresar Alejandro Pujá, pero primero tengo que saludar a don Gabriel Fernández. Tanto tiempo, Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, José, un gusto saludar también a la audiencia y bueno, estamos agradecidos porque estamos con buena salud y esperando comentar tantos hechos que hemos tenido durante estos días. Sí. Han ocurrido muchas cosas, la verdad. Está complicado este gobierno. Incluso hay muchas cosas que a mí me causan ruido, desde la Constitución hasta el gobierno. Vamos a estar ahí desglosando todas las informaciones. Recuerda que tú puedes hacer tu comentario al más 569 40 20 83 74. Si quieres preguntar, quieres comentar algo, obviamente vamos a estar dispuestos en este programa de Aún es tiempo, señoras y señores. Vamos a esperar que se conecte también Alejandro, pero por mientras vamos a comentar lo que está pasando principalmente en el gobierno de Gabriel Boric. Aquí quiero plantear un tema, Gabriel, un tema que a mí, yo he ido analizando paulativamente lo que ha ocurrido con este gobierno, que sin lugar a dudas ha generado una ola de crítica, una aprobación impensada. Ni siquiera Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en sus primeros días de gobierno habían alcanzado una aprobación tan baja, la verdad. Y yo quiero hacer este análisis para dar comienzo al puntapié inicial a este programa. Yo creo que principalmente este gobierno generó mucha expectativa. Antes también ya comienza a ingresar Alejandro Pujá, lo voy a saludar en un instante ya también, ya está acomodándose para ingresar. Este gobierno generó mucha expectativa. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno genera mucha expectativa? Pensando también en la poca credibilidad que tiene la nación, la sociedad, hacia la figura del Estado. Veníamos de un criticado Sebastián Piñera también. Aprovechando también de saludar a Alejandro Pujá, que ya se suma a nuestro panel. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, José Ramón? Hola, Gabriel, un gusto verlos a ambos, ya en línea, conectados para conversar sobre la contingencia nacional. Lo que le estaba comentando a Gabriel, Alejandro también, uno de los peores errores que cometió este gobierno, y el error que le está jugando en contra hoy en día, es generar mucha expectativa a la población. Incluso muchos pensaban que iba a ser como el Salvador que llegaba a levantar este país en tan pocos minutos, que se iba a subir el sueldo mínimo en el mes de abril, ya íbamos a estar en 500.000 pesos, que el cuarto retiro ya iba a ser historia porque ya íbamos a andar en el séptimo retiro, iba a ser todo espectacular. Se generó muchas olas de cambio, esa esperanza. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado esa esperanza que lamentablemente solamente queda en el discurso y no llega? Yo quiero partir de esta teoría, porque lamentablemente este gobierno primero está pecando por su poca experiencia en primer lugar. O sea, yo la verdad no me atrevería, siendo gobierno, a prometer cielo, mar y tierra a una sociedad, especialmente a la población chilena, que obviamente vivimos, que venía de una decepción tremenda a la figura del Estado, la verdad. Entonces, ahí partimos mal, y esto se está dando como un bloque, porque se le está exigiendo, porque hasta el día de hoy no vemos una ofensiva de derecha. Lo que vemos es sectores más izquierdizados de la política pidiendo explicación al compañero Boric. ¿Qué está pasando? Usted está gobernando como lo otro, usted cuando fue diputado estuvo a favor, después estuvo en contra, ¿qué pasó con el cuarto retiro? Etcétera. Entonces, lo que se está provocando aquí, señoras y señores, queridos auditores y queridos escuchas también, es que se está jugando con un arma súper peligrosa, y el arma del populismo, que no está funcionando hoy en día. El populismo tiene que venir acompañado con hechos. Uno puede decir, yo voy a multiplicar los panes, y si no los multiplicas,
todo queda en el tintero, como se puede decir. Esta breve introducción la quiero hacer para dar inicio a este programa. Don Gabriel Fernández, ¿este gobierno se equivoca al dar falsas esperanzas? ¿Se equivoca al pensar que son los que vienen a hacer bien las cosas? ¿Cómo lo ve usted, Gabriel? Mira, yo veo esto como preocupante porque escucho a la gente que votó por este gobierno y de boca de ellos escucho una desazón tremenda por la expectativa, como dices tú, José Ramón, las expectativas que tenía la gente por un gobierno nuevo, con un presidente joven, con mucha oratoria, todos los jóvenes estos que están ahí, digamos, haciendo de cabeza en la moneda, pero mucha copia también se ha visto, José Ramón y Alejandro. Yo veo muchas cosas de las que hablan y son muchas cosas de las que ya he escuchado en los gobiernos de Cuba, de Venezuela, e incluso de Evo Morales también. Y me parece una mala copia que se ha querido imponer acá y en principio no ha sido el resultado que yo han esperado. Veo muy incómodo al presidente Boric y también veo incómodo a su ministerio. No veo una cohesión entre las ministras, más bien veo una cierta incomodidad cuando se juntan, digamos. ¿Ah? Cuando están solas a lo mejor pueden hablar así en forma más libre, pero cuando usted ve que cuando le hace el pase uno al otro o una a la otra, no se nota esa cohesión, esa coordinación que hay como en los gobiernos anteriores, ¿ah? Que Exacto. con gente ya más recorrida, gente más preparada políticamente, con otras capacidades. Y bueno, eso es preocupante porque hoy día estamos viendo algunas cosas errores palpables. ¿Ah? Y hoy día nos dimos cuenta, por ejemplo, hace muy poco que en esa quema de 30 camiones que hicieron en la zona sur, la macro zona sur que le llaman, y eso obedece también a un error político de parte del gobierno de Totalmente. haber levantado el estado de excepción y que aparentemente, según ellos, según su punto de vista, era lo correcto. Y hoy día nosotros hemos visto que no es lo correcto. Así es que, Así es. más que nada, yo creo que hay una preocupación, no tan solo nuestra, José Ramón y Alejandro, porque quizás nosotros comentamos antes de que asumiera el gobierno de que esto iba a suceder. Por lo tanto, no es tanta sorpresa para nosotros, ¿no? Pero sí es bastante sorpresa para los que votaron por este gobierno y también por el apruebo el plebiscito de la Constitución. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Hay mucha expectación, hay mucho miedo también, se vive una preocupación enorme. Yo siempre he dicho, antes de pasar a Alejandro también a comentar lo que ha pasado en la semana, diversas polémicas también, quiero tomar lo que dijo Gabriel en la cara de la ministra Siches cuando entra a hablar Camila Vallejo, es una cara pero sorprendente, un lenguaje, no sé cómo decirlo, explicarlo, es una incomodidad tremenda, es como, ¿quién lidera esto? Oye, tú eres la ministra de secretaria nomás, yo soy la ministra del Interior, no sé, una ola de cosas que se dijeron en esa oportunidad. Pero más allá de eso, yo veo este gobierno como un barco que no tiene capitán. Un barco que tiene muchos marineros que quieren liderar este barco, pero no hay un capitán exacto. Entonces, cuando no existe un capitán en este barco flota, se le entra el agua, pasan hambre los que están dentro del barco también. Entonces, aquí hay una problemática, y esto ya a mí, y quiero ser súper tajante con esto, esto ya no pasa con ser de derecha a izquierda. Esto pasa con ser cuerdo o ser fanático. Porque yo la verdad no puedo entender algunas cosas que están pasando en la Constitución. Hoy día mismo lo publiqué en Twitter. Mandó el proyecto del Partido Liberal para regalarle 3 meses más a los constituyentes. 3 meses más para un trabajo que no han sido capaces de desarrollar, con una inoperancia tremenda, con un engaño tremendo a la sociedad.
no han sido capaces de nada y vamos a seguir regalando sueldo, Alejandro. Yo la verdad estoy cabreado. Yo estoy súper enojado con el proceso constituyente porque más allá de todo lo que pasa, yo creo que se quedaron en las palabras, en el verso, como se puede decir. Alejandro Pujá. Sí, mira, mientras hablaba Gabriel, pensaba precisamente en los temas vinculados con el lenguaje, con la información, con la comunicación, cómo se comunican las cosas. Y yo quiero hacer una pequeña regresión, José Ramón, respecto de un invitado que tuvimos esta semana, que fue el profesor Luis Catalán, que lamentablemente fue una conversación muy interesante la que tuvimos con Luis. Y yo me quedé pensando en el personaje del entrevistado y también en sus contenidos. Y Luis para mí es como el clásico sofista, que eran como nuestros abogados actuales, pero en la vieja Grecia. El sofista tenía, entre otras cosas o funciones, la de defender las causas. Y por eso que es como los abogados, porque en el fondo el abogado es un profesional que se pone al servicio de una determinada causa, de un cliente. Y yo, después mirando la grabación del programa que tuvimos con Luis Catalán, me quedé pensando precisamente en las imprecisiones e inexactitudes de varias cosas que dijo. Y que nosotros como programa hemos estado tratando, y vamos a seguir haciéndolo, Dios mediante, de precisamente aclarar. Y yo no voy a acusar a Luis, que no está en este momento acá, no puede defenderse. No voy a acusarlo de una intención, en fin. Pero claro, hay gente que está convencida de las cosas que dice. Y las dice con tanta facilidad que otros se los creen. Entonces generamos unas verdades a media, unas falsedades que se van repitiendo una y otra vez y se convierten en verdades para los individuos. Por ejemplo, yo tengo notado 2 o 3 cosas que las quiero mencionar porque creo que no puedo dejar, es mi deber, no puedo dejar pasar ese tipo de imprecisiones y que tienen que ver con esta conversación que estamos teniendo ahora. Por ejemplo, habló de la ilegitimidad de la Constitución de 1980. Y yo puedo perfectamente, estar de acuerdo con que no se ve bien que se ofrezca, no es decir imponga, se ofrezca una constitución después de un golpe de Estado. O sea, obviamente que no es el mejor de los mundos. Pero quiero recordar que él partió justificando la violencia de los escolares, diciendo de que había que analizar las causas de la violencia escolares. Yo también invitaría a Luis y a muchos a analizar las causas del golpe militar. Inconscientemente es súper interesante, sí. Lo dejo ahí nomás, ahí veía. Después dice que no hay ningún acta de cómo se realizó el plebiscito que aprobó la Constitución de 1980, lo cual es falsedad absoluta. Actas hay, decreto de resultados hay. Ahora, que haya gente que dude de cómo se hizo el plebiscito del 80 para aprobar la Constitución de Pinochet y todo eso, es otra historia. Pero de que no haya actas, eso es falsedad absoluta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos muy amables con nuestros invitados. O sea, lo dejamos hablar, no lo interrumpimos. Porque, incluso lo pasó súper bien, ¿no? Me comentó que muchas gracias, lo pasé súper bien. Claro, porque muchas personas pueden pensar que nosotros, hoy estos gallos son puros gallos de derecha y hablan lo que ellos quieren y se convencen entre ellos mismos. Hay un montón de cosas de la gente de izquierda que yo he valorado. De hecho, ahora mismo, no sé si se enteraron, se acaba de aprobar e incorporar en el proyecto de la nueva Constitución la iniciativa popular de ley, que es una materia que yo vengo planteando fácilmente 3, 4, 5 años, que debiéramos tener algún sistema de iniciativa popular de ley, que para los amigos que nos escuchan, para que entiendan, básicamente se trata de que se define que una cantidad de personas juntan firmas, en fin, no sé, se organizan, y si llegan a alcanzar una cierta cantidad de apoyo popular, como lo que ocurrió ahora con las famosas normas populares, entonces pueden levantar una propuesta legislativa que el Congreso de la República que exista en ese momento debe hacerse cargo, debe a lo menos mirar o revisar. Eso se llama
iniciativa Exacto. popular de ley existe en otros países, y yo, personalmente, un tipo de centro derecha, he planteado siempre, durante muchos años, que Chile debiera tener un sistema de iniciativa popular de ley, porque nosotros realmente en este programa buscamos genuinamente encontrar acuerdos, pero el que seamos caballeros y seamos tolerantes y permitamos que la gente se exprese, no significa que dejemos pasar estas imprecisiones o inexactitudes. Luego dice, porque él sigue hablando de la legitimidad de la Constitución de 1980, pero se olvida absolutamente que fue Ricardo Lago el que inició una serie de reformas de la Constitución y que esta Constitución tiene más de 50 procesos de reforma con más de 200 modificaciones durante todos los gobiernos que han habido después de Augusto Pinochet. La declaró el Hay 2005. otra parte donde, cuando tú le preguntas, José Ramón, sobre, porque tú reivindicaste, tú lo has hecho en más de una ocasión en nuestro programa, tú has reivindicado la educación subvencionada. Y yo estoy de acuerdo contigo. También estoy de acuerdo con Luis respecto de que muchos privados que se dedicaban a hacer educación lo hicieron solamente para hacer lucro, negocio y muy poco Nada más, aportable sí. en materia educacional. Sin embargo, cuando tú le pides que reconozca que algunos particulares subvencionados podían ser un aporte, porque tú mencionaste el caso de amigos tuyos que estudiaban en colegios particulares que hoy día son profesionales de tomo y lomo, ¿ah? Y la respuesta que él usa es: no hay evidencia. Y eso es una frase que él le dijo. Yo te estoy contando una evidencia, po. Pero te das Por sí cuenta, sola. Sí, pero sí. es el sofista, ¿viste? Si yo hubiera sido un entrevistador más agresivo, lo paro inmediatamente y le digo: a ver, un momentito, a ver, ¿cómo que no hay evidencia? Pero como somos, vuelvo a reiterar, somos personas amables, dejamos que la gente hable. Por eso que yo ahora me tomo este momento para hacer estas aclaraciones, para que la gente, en el fondo, ¿qué me interesa, José Ramón, Gabriel? Generar también en las personas, en los espectadores de nuestro programa y de cualquier programa de noticias, de entrevistas, de reportaje, una mirada crítica. La gente tiene que procesar lo que escucha y no tragarse el mensaje tal como viene. Y después, para reforzar la idea de que no hay evidencia de que un alumno pueda llegar a ser un profesional gracias a la educación subvencionada, mira lo que dice que eso depende de otros factores, y entre los factores que menciona la familia. Sin embargo, una de las primeras preguntas que yo le hago al principio del programa fue precisamente qué rol cumplían los padres respecto, por ejemplo, de evitar la violencia, porque yo le decía de que si yo tenía un problema como alumno en un colegio, yo hablaba con mi papá, y mi papá tenía que defenderme, mi papá tenía que representarme. ¿Y qué fue lo que dijo cuando yo le hablé de los padres? Sacó una estadística que nos compartió respecto de cuántos son maltratados los niños en las familias chilenas. O sea, para decirme en otras palabras, los padres poco menos que no son interlocutores válidos. No tiene nada que ver en la crianza del hijo. O sea, así lo dijo. ¿Te das cuenta del sofismo? Cuando se Sí. trata de rechazar una idea, entonces en este caso la familia no sirve, el hogar no sirve, al contrario, en los hogares se maltrata a los niños. Pero cuando se trata de decirte a ti que la educación subvencionada no tiene mérito y dice que los factores del éxito de ese profesional está en otras partes, entre ellos en la familia, bueno, entonces pongamos de acuerdo, pues, amigos. ¿La familia es o no es relevante? Es relevante, pues, sí. Esa cuestión, sí. Y finalmente, el último de los pequeños puntitos es que cuando yo le pregunto al final del programa, si acaso reconoce que el Estado falló, por ejemplo, en supervisar, en fiscalizar a la educación privada, dice, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, el Estado ha fallado. Sin embargo, esta gente quiere que el Estado, ese mismo que reconocen que ha fallado en esta y muchas otras áreas, sea el principal proveedor de educación y que garantice la educación de calidad. ¿Te das cuenta las incongruencias? Sí, esto es preocupante, sí, es verdad, es súper preocupante, sí, de ahí lo voy a comentar. Y termino. Y después dice, me quedan 2 puntitos nomás, respecto del lucro, dijo que la remuneración no era lucro, y se enreda, porque dice, bueno, el gerente del metro, ¿cuánto gana el gerente del metro? Yo creo que, yo no sé, pero calculo que el gerente del metro está ganando sus 7 o 8 palitos. Si ustedes miran las declaraciones de patrimonio e intereses de muchos que han estado en el mundo público, como directores, ministros, en fin, son millonarios.
son multimillonarios. La verdad que yo no veo como una persona que ha dedicado su tiempo durante 20, 30, 40 años al mundo público, saltando de directores de empresas públicas, a ministros de Estado, a directores nacionales de servicio, yo no veo cómo no se puede hacer millonario. Y si eso no se convierte en una forma de lucro, entonces yo no puedo entender que la remuneración del gerente del metro no sea lucrativa y genere entonces ganancias. Y ojo, yo nunca he tenido problemas con el lucro. Yo creo que No, la gente tampoco. Es más, en ese punto, hay que pagarle. Exactamente, en ese punto quiero dar un breve comentario. La Universidad de los Andes, hoy en día, la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes, está a la misma altura que la Escuela de la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Una de las mejores escuelas, incluso con la de Concepción. ¿Por qué digo esto? Porque ellos se quedan con la frase nomás. Ah, el lucro es malo. Pero si empezamos a definir la palabra lucro, se están dando cuenta que no es tan malo el lucro, po. El problema del lucro es cuando tú cobras y no entregas los servicios que estás ofreciendo a la persona. Universidades, por ejemplo, que no tienen infraestructura, que no tienen docentes de calidad, que no tienen a lo mejor diferentes aspectos que son mínimos para lo que uno está cobrando. O sea, si uno paga un servicio, tú quieres que te llegue el servicio contratado. O sea, si tú pagas, por ejemplo, un TV cable, una telefonía, un plan de celular, etcétera, tú esperas que todos esos servicios te funcionen bien, por algo tú estás pagando eso. Y esa simple actividad es lucro. Telefónica, Movistar, Claro, WOM, etcétera, lucra con tu servicio. Si el problema de estas personas es que el tema del lucro fue lo que tú dices, muy importante. En la década, cuando yo fui dirigente de la Marcha Pingüina, el tema del lucro se crucificó. ¿Por qué? Porque muchos empezaron a esparcir, no, que el lucro es malo, el lucro es malo. No, si el problema no es el lucro. El problema son los sostenedores que no fueron capaces de entregarle herramientas, de entregarle todo a las personas que estaban pagando un servicio común. En los colegios privados, en las universidades privadas, etcétera. Entonces aquí hay un punto súper importante y muy bien que lo hayas tocado, Alejandro. En primer lugar, nosotros nunca vamos a hacer lo que hacen ellos en esa política de destrucción en vivo. Nosotros estamos en una postura escuchando al invitado. Y lo que no es malo, el invitado tiene derecho a decir lo que quiera. Si él dice que... Si él dice que totalmente, si él dice que las vacas vuelan, bueno, según él la vaca vuela. Lo importante de esto, Gabriel, lo importante de esto, Alejandro, es generar contenido y debatir contenidos. Que usted que está escuchando se dé cuenta. Usted, a lo mejor es mucho campesino, usted que vende tierra, usted que vende a lo mejor alfalfa, etcétera, usted está lucrando. Usted está lucrando, pero no es malo lucrar. Pero cuando se juntó, y aquí vuelvo, me imagino que tiene un último punto que dar también a Alejandro. Sí, cortito. Luego pasar también a Gabriel. El problema es cuando tú prometes algo y no lo cumples. Como que yo te dijera, Alejandro, Gabriel, yo te voy a vender mi celular y este celular tiene la capacidad de llamar a todas partes del mundo y tú lo probás y no llama ni siquiera a tu vecino. Eso está mal. Es aprovecharse de la gente y no entregar el servicio acorde. Eso es criticable. Pero dejemos de manosear la palabra lucro. Hoy en día las mejores universidades de Chile son privadas. La Universidad Católica es privada. La Universidad Católica es privada. Y hay gente que a lo mejor se le está parando la pepa y dice, oye, no, no. La Universidad Católica es privada. Entonces, descartemos, saquemos de ese vocabulario la palabra lucro, de ese vulgar vocabulario que tienen algunos, donde dicen lucro y se le, oye, el lucro es malo, que la gente... Oiga, si usted hace las cosas bien, le puede entregar educación de calidad a la gente, puede ganar su platita y de paso hace un proyecto sólido para un país. Así de simple. Alejandro. Sí, y como estábamos hablando ayer del tema de la educación, yo me acordé inmediatamente, por ejemplo, que hay áreas en nuestra economía, como la electricidad y el agua potable, que son reguladas. Esas son empresas de lucro, ¿ah? Ganan bastante plata, pero el Estado las supervisa, las fiscaliza, las regula e incluso dentro de la regulación le pone un límite a las ganancias, a la rentabilidad. Ahora,
todos los modelos son perfectibles, o sea, no todas las empresas sanitarias han funcionado bien, no todas las eléctricas han funcionado bien, pero son todos los modelos perfectibles. La idea es mejorar lo que hay y no Totalmente. echarlo a perder y cambiarlo por un modelo que no se ha aprobado en ninguna parte, como es buena parte de lo que hoy día nos está proponiendo la Convención Constitucional. Y el último punto casi no merece comentario, solamente decirlo, que buena parte de lo que dijo al final sobre los derechos de agua está totalmente equivocado. Lo que pasa es que ahí incluso comentarle a Gabriel el programa y no se podía hacer nada. No, y comentarle a Gabriel, como que no se dio cuenta que Rancagua era una zona minera, no sé si te diste cuenta. Cuando dijo, no, ¿sabes qué? No pasa esta situación en Rancagua, así pasa en Antofagasta con Chuquicamata. Sí. No sé si... Sí, pero bueno. Decir cosas sencillas como, por ejemplo, que las mineras, precisamente para que no los molesten con el tema del agua, hace mucho tiempo que están desalando agua, así que ya, imagínate, ya no requieren ni siquiera derechos de agua. Tú sabes que el proyecto Colbún Machicura, la represa, que sí iba a ser en el sur de Chile, que al final no funcionó por un montón de razones, los derechos de agua de Endesa para poder hacer esa obra fueron devueltos. O sea, las grandes empresas, justamente para que no los molesten más, están resolviendo sus problemas directamente, por ejemplo, con la desalación de agua. El 70-80% del agua que se consume en Antofagasta, ojo, el agua potable de Antofagasta, el 70-80% es agua desalada. Entonces, cuando yo le decía de que en el fondo, si usted dice que están saqueando agua, haga la denuncia, él da toda una vuelta completa para decir de que en realidad el saqueo del agua en Chile es legal, lo cual no es cierto. Los derechos de agua sí se pueden comercializar, y de hecho se han comercializado derechos de agua en Chile, amigos o amigas. A usted le puede parecer bien, le puede parecer mal, lo que usted quiera, pero efectivamente los derechos de agua en Chile se han comercializado. Pero el Estado, cuando los otorga, nunca ha cobrado. Los derechos de agua se han otorgado en forma siempre gratuita. Ahora, él dijo, en ninguna parte del mundo existe esto. Está totalmente equivocado. De hecho, en la bolsa de Estados Unidos ya se están transando derechos de agua hace mucho tiempo, porque los derechos de agua no es lo mismo que hacer uso del agua. Finalmente, solamente para los que les interesa el tema, les voy a dar un datito. Cuando quieran estudiar sobre el uso y aprovechamiento del agua, averigüen qué son los derechos consuntivos y qué son los derechos no consuntivos. Y se van a enterar de que uno de ellos implican el uso real y el consumo del agua. Por ejemplo, en la faena agrícola. Cuando usted riega un campo, el agua es absorbida por el campo y es utilizada para la producción de alimentos. Ahí esa agua desaparece, se convierte en alimentos, se convierte en otras cosas. Y el derecho no consuntivo es aquel que permite el uso del agua, pero no se agota, no se consume el agua. El caso clásico es el de la central hidroeléctrica, que usa el agua para almacenarla en un embalse, una represa, después la suelta y la fuerza del agua provoca entonces generación de movimiento que se traspasa y genera electricidad. Pero el agua sigue circulando. Es súper importante esta distinción, porque no podemos acusar entonces una empresa hidroeléctrica que tiene derechos no consuntivos, es decir, que no agota el recurso, de robarse el agua. Usa el agua, la almacena para generar fuerza, para generar energía, y después la devuelve a la naturaleza. Entonces, la verdad que para hablar de agua, de derechos de agua, hay que informarse un poquito más. Exactamente. Estamos en vivo por la 96.5 Radio Sensaciones. Comenta con nosotros al más 569 4020 8374. Me imagino, Gabriel, también, me imagino, Alejandro, especialmente Gabriel, a usted principalmente la palabra lucro, y aquí quiero que es un tema súper interesante, la verdad. ¿Cómo toma usted la palabra lucro? ¿Usted cree en el lucro? ¿Usted o también es criticable el lucro? ¿Cómo lo ve con lo que he ido comentando también en este programa, Gabriel? ¿Por qué se lo pregunto? Porque lamentablemente en nuestro país, y esto es verdad, o sea, esto no lo estoy inventando yo, y es mi pensamiento algún día si soy padre, si soy tío, etc. Uno en Chile, si quiere, uno lamentablemente va a tener que invertir en la educación de su hijo. Entonces, aquí hay un tema súper realista entre el lucro y la realidad, hay un paso, mejor dicho. ¿Cómo lo ve usted, Gabriel? Bueno, lo comentamos en algún programa cuando estaba Mario Aguilar. Y el tema de acá es que
Yo no sé si quisieron eliminar la educación subvencionada para que todos los profesores ideológicamente de izquierda pudieran adoctrinar de mejor forma a nuestros hijos, pues. Yo tengo esa duda, porque no me cabe la cabeza de, de que estamos hablando del gobierno de Bachelet, que venía con su reforma a la educación, Exacto. que ellos no se detuvieron en la educación pública, haber reforzado la educación pública, haber fortalecido a los profesores, haber hecho la reforma a través de los colegios públicos, para que estos colegios públicos hubiesen tenido resultados de tal forma de demostrarle a los papás, a nosotros, a ti, José Ramón, a Alejandro, que era más conveniente poner a sus hijos en un colegio público porque ellos iban a aprender exactamente lo que están aprendiendo en un colegio privado. Sin embargo, le sacaron y le coartaron la posibilidad a los padres de que su hijo tuviera una mejor educación en un colegio particular subvencionado, ya que la clase media muchas veces no tiene como para pagar un colegio particular. Exacto. Entonces, yo creo que se habló tanto de la clase media, se habló tanto que ahora nos vamos a preocupar de la clase media, y eso fue para mí una bofetada a la clase media. No se tomó en razón de los padres que se sentían muy cómodos pagando 35 mil pesos mensuales para que sus hijos el padre tuviera la certeza de que a sus hijos le estaban enseñando en forma casi independiente, sin un peligro de una enseñanza ideológica, cosa que nosotros hemos visto hoy día muchas muestras, muchos botones de muestra, incluyendo algunas universidades. Hay algunas universidades que prácticamente están tomadas por la ideología de izquierda. Totalmente. Y una de las universidades más importantes de acá, de nuestro país, la Universidad de Chile, hace mucho tiempo que está siendo manejada por la concertación primero, y hoy día está manejada por gente de izquierda. Entonces, el tema de la educación, yo creo que hay que hacer un análisis muy de fondo, porque si ellos quieren terminar dictando, así como hemos visto algunos profesores, dictándole, digamos, a los niños que quemar alguna iglesia, ir en contra de los carabineros y hacer desmanes, es una forma legítima de lucha. Y los niños no quieren aprender eso. Los niños lo que quieren, o no lo que quieren, sino que lo que deben aprender primero es cómo ellos se van a desarrollar en la vida, y las herramientas que le va a entregar el profesor para Así poderlo es. hacer. Lo que usted Entonces, está diciendo. Adelante, Gabriel, adelante. sí, no, quería terminar con este tema, con mi comentario, porque si te estaban pidiendo, si le decían a Alejandro que no había evidencia de lo que estaba preguntando este A eso quería caballero, apuntar, sí. y que, como dice también José Ramón, ¿qué más evidencia de nosotros papás, nosotros apoderados? O sea, si nosotros no somos evidencia, los vamos a buscar en los libros entonces la evidencia. Y nosotros no contamos, pues, no contamos las realidades que tiene cada cual. Y los miles de familias y miles de personas que reclamaban porque no querían sacar a sus hijos, no querían sacar a sus hijos de los colegios que estaban, pues. Y hoy día tienen un temor, porque están viendo que los niños llegan no con lo que a uno le enseñaban cuando era pequeño, porque nosotros también fuimos estudiantes, también nosotros tuvimos un profesor al frente, pero nuestros profesores eran diferentes a los profesores que han habido estas últimas décadas. El profesor de antes se preocupaba de otras cosas, de enseñarnos conocimientos,
conocimientos que tenían que ver con el ramo que ellos estaban impartiendo u otras cosas más. Pero hoy día parece que el tema es diferente. Y ese es el peligro que creo yo que estamos corriendo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos también. Lo que apunta Gabriel Fernández el día de hoy, le apunta exactamente al clavo. ¿Por qué? Y este es un tema que yo voy a defender toda la vida, porque yo lo viví. No me lo contaron. O sea, no es que me lo haya dicho una persona, yo lo viví. Compañeros de colegio que vivían en poblaciones de extrema pobreza, en Rancagua en este caso, yo estudié en Rancagua, soy rancagüino, lograron tener un puntaje PSU, lograron sacar su carrera en un colegio subvencionado. Y Gabriel no se equivoca para nada cuando dice, en ese tiempo estaba la opción colegio municipal, colegio subvencionado y colegio privado. El colegio subvencionado te daba más garantías que muchos públicos también. Te permitía tener profesores que después del colegio subvencionado se iban a hacer clases a otro colegio privado. Entonces, era una garantía tremenda. Yo tenía profesores que en ese tiempo, después de hacer clases de matemáticas, se iban al Instituto Higgins a hacer clases. Se iban al Colegio Coya a hacer clases. Y aquí yo no lo quise comentar ayer, pero yo conozco tan bien esta realidad que yo pasé de la educación privada a la educación subvencionada. Yo estudié en el Colegio Coya y luego pasé por el Trinity College y después en el Don Bosco por tema de la vida, porque quedé repitiendo en primero medio por un caso personal de familiar que me afectó mucho, quedé repitiendo y lamentablemente en ese tiempo era tan estricto el tema que los colegios privados no te aceptaban repitente en ningún lado. En ese tiempo estaba el Colegio La Merced, que todos se iban a los repitentes. Como anécdota lo cuento también. No sé cómo estará hoy en día el Colegio La Merced, la verdad. ¿Y por qué lo digo? Porque llega un colegio subvencionado llamado Colegio Don Bosco, que sí es diferente que un colegio privado, porque a mí me sirvió mucho el Colegio Don Bosco, porque vi diferentes realidades. O sea, tú puedes estar hablando con la clase media, bien mencionada con Gabriel, puedes estar hablando con la clase baja, puedes estar hablando con todo el mundo. El real mundo está en los colegios subvencionados. O sea, de partida tenía un aporte cultural tremendo. Donde no hay diferencia, donde... Y la pregunta, y aquí quiero defender el tema del uniforme. Yo soy un defensor del uniforme. ¿Saben ustedes por qué es muy importante el uniforme? Porque entre todos los pares, todos nos vemos iguales y no hay discriminación. ¿Qué pasaría? Y este es un tema súper crítico, y yo soy un crítico a la gente que eliminaría el uniforme. ¿Qué pasaría en estos colegios? Que una persona, un alumno, tuviera mejor situación que el otro. Lamentablemente, este otro llegara con un par de zapatillas rotas, lamentablemente. Un buzo roto. Y el de al lado llegara con la mejor zapatilla y la mejor polera. Habría habido discriminación. Entonces el tema del uniforme no es que se nos ocurra a algunos, a los directores por ser malos. Han tratado hasta nazi a algunos directores por pedir uniforme, la verdad. Es para que haya igualdad. Porque uno lleva, a lo mejor lleva el chaleco del colegio, la camisa, mira al lado, también está con la camisa, a lo mejor está al lado con la polera, pero hay igualdad en condiciones. Entonces, a mí me preocupa mucho. Yo recuerdo que iba en quinto básico, en el colegio Coya, y una profesora me dice, usted, porque yo desde chico soy de derecha, yo no lo niego, la verdad. Desde chico he sido una persona de derecha. Y me dijo una vez una profesora, yo no recuerdo el nombre, no sé si incluso está viva, porque en ese tiempo era de alta edad, como se puede decir. Me dijo, usted está equivocado por ser de derecha. Eso es malo, ser de derecha es malo, es ser Pinochet, y que Pinochet es malo, que mató a todo el mundo. Una profesora que estudió 5 años en la universidad, o sea, por favor, que si por último me querís rebatir a mí, háblame con fundamento, háblame. Yo valoro mucho a una persona que opina diferente a mí cuando me habla con fundamento. No el típico discurso barato, nada, que Pinochet, una soberana estupidez, y con respeto lo digo también. Entonces yo recuerdo que llegó a la casa y le cuento a mi mamá, ¿sabes qué? Yo no voy a ser más de derecha. Y mi mamá espantada dice, ¿por qué? Porque la profesora dijo que era malo, que yo era poco menos un dictador. Mi mamá tomó 5 libros de historia, sin ninguna ideología, libros de historia,
Y me dijo, léete esto y después hablamos. Me di el tiempo de leerlo y comprendí lo que dice Alejandro, lo que dice también Gabriel. Hay una ideología tremenda en los colegios, pero esto viene trabajándose hace muchos años, esto viene de muchos años trabajándose. Si no se sorprende ver a Gabriel Boric ahora como presidente, todo tiene un antes y un porqué también, como se puede decir. Entonces, señoras y señores, si usted no es capaz, y con esto le doy la palabra a Alejandro también, si usted no es capaz de analizar las cosas, dejando de lado la ideología fanaticada, porque el fanatismo siempre es malo, usted puede ser de un equipo, pero si es de un equipo extremo, si va al estadio a pegarle a la gente por su equipo, usted está rayado de la cabeza, disculpe que lo diga, porque usted pasa la realidad cuerda de un ser humano. Si usted se saca de esos paradigmas y comienza a pensar qué es lo mejor para Chile, usted se va a dar cuenta que este plan viene hace mucho tiempo y este plan solamente está trabajando por una ideología que lamentablemente no está haciendo, mejor dicho, las cosas bien. Entonces, como bien lo dice Alejandro, este programa no es para destruir al invitado. A mí con Alejandro, al igual que Gabriel y al igual que el equipo de Aún es Tiempo, no nos interesa destruir a los invitados. Nos interesa conocer diferentes posturas, quedarme con lo bueno, debatir lo malo, y así debe ser el diálogo civil, la realidad. El problema es que usted ve las noticias y ve periodistas que se dedican a destruir a la gente, cosa, colegas, que a mí me avergüenzan, la verdad, colegas que hacen patria, mejor dicho, hacen ideología barata en los diferentes medios. Alejandro Pujá también. Claro, por eso es que estamos preocupados nosotros de hacer comentarios que sean asertivos, que las personas puedan ir razonando por sí mismas. Yo no saco nada con repetir como loro qué cosas son las que yo opino o pienso, sino doy argumentos para que la persona reflexione por sí misma. Por ejemplo, a propósito de esta frase que usa mucho Luis, no hay evidencia. Bueno, cuando uno afirma algo, uno tiene que ofrecer las pruebas. Tiene que ser siempre la cosa positiva, no la prueba negativa, no hay evidencia. No, pruebe usted lo contrario. Y muchas veces citan estudios o informes que son engañosos. Los que hacen estadísticas lo saben perfectamente cuando dicen que hay dos personas y ¿cómo se llama? Dice que acá en promedio entre dos personas cada una se comió medio pan, pero en realidad fue uno el que se comió el pan, pero dividen eso entre dos y dicen, mira, la estadística dice que el pan fue comido entre dos personas, pero en la práctica se lo comió uno completo. Entonces, cita un informe de la UNICEF que dice que el 70% de los hogares en Chile se maltrata. Y uno podría decir, pero entonces, ¿qué está pasando con nuestros hijos? Están siendo violados en sus derechos todos los días. Claro, y luego, en la conversación, porque somos amables pero no tontos, él tiene que reconocer inmediatamente después de que hay matices, que no es lo mismo un llamado de atención que puede hacer un padre o una madre verbalmente en forma severa. Yo creo que es un 60%, es un 60% eso. Entonces, y esto se ha hecho en otros casos también. Por ejemplo, el estudio de violencia de género, también saca un estudio y dicen, el 60% de las mujeres han sido abusadas. Resulta que tú vas y empiezas a analizar el estudio y te encuentras que le hicieron la pregunta a mujeres de 18 años y a mujeres de 60 años. O sea, discúlpame, no podemos meter en el mismo saco la realidad de mujeres del año 2022, que hoy día tienen 18 años, a la realidad de mujeres que hoy día tienen 60 años. Cuando efectivamente el machismo en sus versiones más graves, hace 30, 40 años era terrible. Si es cosa de ver, por ejemplo, las películas de hace 30, 40 años, las telenovelas, en fin, para ver cómo elementos que hoy día están totalmente expulsados de la convivencia social ocurrían como si nada. Lo mismo pasa con el trato discriminatorio a las personas de color y cosas por el estilo, una serie de discriminaciones que hoy día estamos trabajando todos, y bien que sea así, para desterrarlas, pero que hace 40, 50, 60 años eran totalmente normales. Entonces, ahora, no es lo mismo, y no quiero nuevamente minimizar nada, no es lo mismo una mirada inoportuna, el típico caso de la molestia que hacen o hacían, porque ya también eso se ha ido eliminando afortunadamente, el trabajador de la construcción que tapaban a silbido a la señorita que iba pasando, con
una violación o un abuso sexual, como aquellos a los que acaba de ser condenado, por ejemplo, el cineasta Nicolás López, en un juicio que ha sido muy mediático. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una encuesta tan poco criteriosa, tan poco rigurosa, que al final sacan un titular que los medios y muchos periodistas inescrupulosos, como tú mencionas, José Ramón, lo divulgan como si fuera una tremenda noticia. El 60% de las mujeres han sido abusadas alguna vez en su vida. Y lo mismo, por ejemplo, pasó con el debate del aborto. Yo los invito a los amigos que nos escuchan que busquen las estadísticas que mencionaban los pro aborto cuando decían, no, es que tenemos que generar el aborto en las 3 causales porque en Chile hay 50.000. José Ramón, Gabriel, haber escuchado a alguna mujer, alguna dirigente, esta gente activista, que dijo alguna vez que en Chile se hacían 300.000 abortos al año. No, terrible. La gran matanza, yo recuerdo esa vez, y yo dije, entonces, ¿qué onda? ¿Dónde están las víctimas? Yo, por favor, hagamos una cruzada. Oye, pero si eran más abortos que partos, pues. Acuérdate que en Cuba, en Venezuela, hablan de que aquí a 300 personas le sacaron los ojos en el estallido social. Muy buen dato, Efectivamente, Gabriel, aquí se instalan verdades que son falsas. La soltura del metro Baqueano, ¿se acuerdan cuando tuvieron que desmentir el Instituto de Derechos Humanos? ¿Quién fue efectivamente, que se acusó que en el metro Baquedano había un centro de tortura, que habían personas que estaban colgadas, que habían carabineros involucrados en estos maltratos, y fue incluso en ese momento el que era director o directora, no recuerdo quién era, pero era del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Creo que estaba haciendo ya, me parece. Sí, estaba él. Se constituyó de lugar, se constituyeron fiscales del Ministerio Público a revisar esas denuncias y no encontraron absolutamente nada. Y con esto quiero terminar para darle la palabra también a Gabriel. Respecto de la legitimidad, porque ayer, en la entrevista que tuvimos con Luis Catalán, él deslegitima todo el proceso de la Constitución de 1980, todo el tema de la reforma. Hace poco, en una entrevista en Radio ADN, Ricardo Lagos dice que le costó todo su periodo presidencial, 6 años, hacer las primeras modificaciones, las más importantes modificaciones a la actual Constitución de la República. Por eso yo insisto que la actual Constitución no es la de Pinochet, es totalmente distinta. Es muy distinta. Pero quiero decir que él y muchos, en forma ladina, en forma mentirosa, discúlpame Luis, si te enteras de esta opinión mía, dicen que el actual proceso constituyente es absolutamente legítimo. Dicen, no, si es único en el mundo. Yo les quiero recordar, porque la realidad es esa, de que el actual proceso constituyente nace porque el presidente de la República de la época, Sebastián Piñera, entrega la Constitución como moneda de cambio para que dejen de destruir el país, por una parte, porque a Chile lo estaban quemando, lo estaban destruyendo, lo estaban saqueando, y literalmente saqueando. Igual como ahora estos días en Talagante saquearon un supermercado, saquearon los supermercados, saquearon las empresas, las fábricas, reventaron candados donde mejor les parecía. Y el acuerdo era por la paz y la nueva Constitución. Fue una forma que tuvo Sebastián Piñera de tratar de calmar un poco los ánimos. Así que si alguien me dice que este proceso de convención constitucional es el fruto de un acuerdo social, de un clamor popular, porque necesitamos una nueva constitución, está mintiendo en forma absolutamente descarada. Esto fue usaron ese discurso así. Tremenda presión de violencia y brutalidad. Así que los que están tan preocupados por el origen, ¿cómo le llaman? Al mal origen de la constitución de Pinochet, el pecado original, poco menos, respecto de la Constitución de Pinochet. Bueno, esta Constitución también tiene un origen absolutamente ilegítimo, porque está basado en la violencia. El acuerdo era por la paz y la nueva Constitución. Así como vamos, hoy día no tenemos paz, y los hechos están a la vista, no tenemos paz en ninguna parte,
Y nueva constitución parece que tampoco vamos a tener, porque están fabricando un soberano mamarracho que no resiste un análisis razonable, y que por lo tanto yo, vuelvo a insistir, lo he hecho varias veces y lo voy a seguir haciendo, hago un llamado a rechazar este mamarracho que están ofreciéndonos, y que si hay algunas ideas buenas, que algunas ideas buenas han salido, bueno, guardémoslas para el proceso de reforma de la actual constitución, que se puede hacer perfectamente desde el día siguiente en que se rechace la actual propuesta que se está elaborando. Usted rechaza y al día siguiente le exigimos al Congreso de la República que active el capítulo de reforma constitucional de la actual Carta Fundamental, y empezamos a introducir en la actual Carta Fundamental, la Constitución Política que nos rige, que no es la de Pinochet, todas las reformas buenas, las buenas ideas que, por ejemplo, hayan salido durante este proceso. Con respecto a lo que dice Alejandro, antes de pasar a Gabriel también, usted busque Comisión Ortúzar, usted dirá, deben ser puros aliados de Pinochet, pura gente del gobierno militar. Bueno, sí, algunos sí, Jaime Guzmán, totalmente claro, pero busqué otro nombre, Alejandro Silva Bascuñán, Partido Demócrata Cristiano. Miren, qué interesante esto. También tenemos otro nombre, también le quiero decir, en la Comisión Ortúzar, integrantes, Jorge Ovalle. ¿Quién es Jorge Ovalle? Militante del Partido Radical, que perteneció a la Comisión Ortúzar. Un distinguidísimo abogado de la República. No, espectacular, espectacular. Gustavo Lorca. ¿Quién es Gustavo Lorca? Fue diputado de la República también. Bueno, del Partido Nacional. Entonces, yo la verdad hay que informarse. Hay que informarse. Es más, yo quiero ser súper enfático en esto, porque nos queda pocos minutos y tenemos que también decir puntos muy importantes. Usted tiene que informarse por la realidad que está pasando hoy en día. No se deje llevar por ningún comentario. Usted lea, pesque los libros, lo mismo que hice yo, hágalo en su celular. ¿Cuál es el futuro de lo que está pasando, Gabriel Fernández? ¿Cuál es el futuro? Porque más encima, gracias a Dios, y se lo comento para que usted también comente, gracias a Dios, la Cámara de la Convención Constitucional rechazó una prórroga de 3 meses al diputado Mirosevic del Partido Liberal. Gracias a Dios que queda cordura en la convención. Gracias a Dios, por lo menos se están dando cuenta que es una soberana tontera haber realizado esa prórroga, esa extensión de... No sé cómo llamarlo, la verdad. ¿Usted cómo lo ve, Gabriel? Yo la verdad estoy decepcionado. No, yo no estoy decepcionado porque esto es esperable, era esperable, y por eso que comentábamos también, esto partió mal, igual que el gobierno, partió mal en la convención, y yo pensé, dije yo razonablemente, estas personas van a empezar a alinearse para que los problemas de la gente, los problemas que están siendo, digamos, pan de cada día, estos problemas se resuelvan a través de una constitución, porque también le metieron en cabeza a la gente que el problema nuestro era la constitución, el problema de las pensiones, el problema de la salud, el problema de la educación, el problema de la delincuencia, todo eso era un problema que tenía que resolverse a través de una constitución. Y lo dije en una junta de vecinos yo, porque hubo un tiempo en donde todo era estadista, todos que estaban organizando esos conversatorios, no sé si se acuerdan ustedes, y me dio la palabra el presidente de la Junta de Vecinos de la población San Pedro, y yo les dije a los vecinos, les dije, mire, la izquierda fue astuta, primero porque puso en el banquillo al presidente Piñera. El presidente Piñera o renunciaba o aceptaba los términos que ellos estaban proponiendo para que no siguiera la violencia. Bueno, optó porque unir, digamos, lazos con la izquierda y proponer la salida de un plebiscito. Pero como la izquierda es hábil, ellos tomaron esta posta, digamos, y empezaron a meterle en la cabeza a la gente que teníamos que cambiar la constitución. ¿Y por qué? Simplemente porque esa constitución está hecha por la Junta Nacional de Gobierno, ¿no? por 4, digamos, militares. Y eso es lo que está rondando en la cabeza hoy. Bueno, salvo la gente que se ha incluido un poco más, eso es lo que ronda en la cabeza. Sin embargo, el año 2005, y hay muchos documentos, hay imágenes, hay videos,
donde sale el presidente Lago presentando la reforma a la Constitución, el año 2005. Entonces, malamente puede pensar la gente que estamos ante la Constitución de la Junta Militar. Entonces, y volviendo al tema de la Convención Constitucional, yo creo que ellos están cavando su propia tumba. Al principio estaban muy seguros de que, o sea, incluso los periodistas, en los noticieros, en cualquier parte usted que escuchaba el tema de la Constitución, incluso las radios locales acá de Rancagua, algunos colegas que, digamos, periodistas, colegas suyos, José Ramón, Y daban yo por diría que hecho ni siquiera que periodista, ojo, yo creo que ni siquiera eran periodistas. claro, bueno, ahí la verdad es que no conozco mucho si tienen un título o no, pero incluso proponían o estaban vaticinando que uno de los convencionales iba a ser el próximo presidente de la República. Bueno, pero con toda la tontera, con todo lo que uno escucha, eh, eh, yo podía sacar mis propias conclusiones, porque lo que se estaba proponiendo, lo que se estaba eh, desmenuzando en la Convención Constitucional, eran eh, prácticamente una constitución hecha para un gobierno. Es como el gobierno de Boric que estuviera proponiendo una constitución. Y en esos términos lo he visto yo. O por una Como que ahora ideología no, también, po. exactamente. No es la constitución de Chile, es la constitución de una ideología de izquierda que está manejada por el Partido Comunista junto con el Frente Amplio. Pero eso representa un grupo minúsculo de nuestra sociedad. Y es por eso que, con eso mismo, más las tantas tonteras que se han escuchado de algunos convencionales, más la presencia del señor Rojas Vade, las muchas tonteras que han hablado algunas personas conocidas y reconocidas en el ambiente televisivo, digamos, eso ha ido socavando el tema de la convención, y hoy día la tiene Totalmente. con los porcentajes de rechazo que ya preocupan, y ya están buscando una tercera alternativa que obviamente me imagino que no la van a aceptar, porque la gente ya es como que se está dando cuenta de que se trata esta cosa, y eso me tiene un poco tranquilo a mí, porque estamos viendo que la gente está reaccionando. O sea, podríamos decir que por fin vamos a cantar, vamos a decir que no. Vamos a decir que no. ¡Oh! Entonces yo Claro, creo que el sí, tema sí, va por ahí también. Oigan, aquí hay un tema súper interesante, porque hubo una votación, y esto es historia, esto no lo estoy inventando yo. Hay datos importantes que también lo manda nuestro panelista Alejandro Pujá, que me llega a la memoria de todo lo que hemos visto en historia de Chile. Cuando se lanzó la constitución presentada en el año 80, no es que, y usted que tiene 18 años me está escuchando, no es que Pinochet haya dicho, esta es la constitución que está y no se hace nada más. No, esto se llevó a una votación nacional. Usted votó por la constitución, usted aprueba la constitución de Pinochet, sí o no, así fue. No es que sáquese la cabeza lo que le han dicho el tío que lo quiere llevar para ese mundo, a todo, que Pinochet impuso la constitución. No fue así. Incluso la mayoría votó y aprobó esta constitución. Constitución que la verdad ha sido tan manoseada, la verdad. A mí, mira, yo quiero ser claro con esto. Yo tengo muchos reparos con la figura de Pinochet, la verdad. Yo creo que, es más, yo creo que ni siquiera daría para comentar un programa del señor Pinochet. Yo soy una persona que nace en el 89 y viene con otra mentalidad, la verdad. O sea, hablar de Pinochet para mí sería como para alguien hablar de Hitler, de Mussolini, de estos líderes egipcios que no sé. Entonces, pero más allá de eso, hay que ver las cosas con claridad. Y hay que explicarle a la gente de que esta constitución no fue legítima. ¿Y por qué no fue legítima? Porque se llevó a votación. Y cuando hay un proceso político que se lleva a votación, algunos me van a decir, no, que incluso mi profesora de historia decía, no, pero a nosotros nos apuntaban poco menos con escopeta para que nosotros votáramos por el sí, en esa aprobación. Caricaturas que obviamente uno escucha durante el tiempo. Pero al momento que la mayoría de los chilenos
le da el apruebo a esta constitución del 80, deja de ser ilegítima. Más allá de que la escriba Juanito Pérez Maya, y esto no la escribió Pinochet, si esto se llamó a una comisión especializada, comisiones de alto rango, comisiones de especialistas titulados, con estudios superiores, etcétera, a crear esta constitución. Porque la verdad, yo la trae, y con esto también vamos finalizando antes de despedir a Alejandro y a Gabriel. Yo la otra vez escuché una cuestión espantosa. ¿Cómo podía apoyar, me dijeron a mí, cómo podía apoyar una constitución que fue escrita por Pinochet? Pero si Pinochet ni siquiera tomó el lápiz. Ojo con eso. Se llama una comisión, vuelvo a repetir, y algún día vamos a hacer clases en vivo. Yo creo que aquí falta educación cívica. Aquí falta de los colegios de educación cívica. Yo le quiero exigir a esta nueva constitución que el ramo, o mejor dicho, el Congreso, saquemos la constitución, al Congreso que vuelva la educación cívica en los colegios. Es que es impresentable que las situaciones que hablan algunos alumnos. Entonces, yo los invito a reflexionar, los invito también a conocer nuestra historia, para que después no diga que la batalla de Iquique fue liderada por Inglaterra y por Sudáfrica, una serana estupidez. Hay gente que le gusta inventar historias que de verdad no existen, con todo respeto. En el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, y lo que dice Alejandro es muy cierto. Hay una teoría científica que si tú afirmas algo en una sala de reuniones y nadie te lo debate, lo que tú estás afirmando es realidad. Es real. Porque nadie te lo discutió. Entonces, para todo, el oyente queda como real, porque nadie discutió que José Lizana dijera de que el planeta es de color rojo, por ejemplo. Son temas súper importantes para analizar, la verdad. Yo creo que un programa de una hora queda poco. Yo tampoco voy a abusar de la confianza de los panelistas para que estemos hasta las 12 de la noche hablando, porque son temas muy extensos, la verdad. Agradecer a Alejandro Pujá, agradecer también a Gabriel Fernández por haber acompañado el día de hoy. Temas tan relevantes. Usted vote, pero vote con claridad. No con ese discurso, no, que la Constitución nos va a salvar. Mentira. Vamos a tener una nueva Constitución y si no damos el avance que necesitamos, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Y eso se lo firmo, cuando usted quiera. Alejandro Pujada, últimas palabras para cerrar este programa. Sí, a la afirmación que tú haces respecto de que el plebiscito de 1980 legitimó la Constitución, siempre te van a salir con que no había registros electorales, que nadie controlaba nada y cosas por el estilo. Yo a esas personas que dicen eso les digo dos cosas. La primera, ratificar lo que tú acabas de decir. La Constitución del 1980 no la escribió Augusto Pinochet, sino que un selecto grupo de abogados constitucionalistas, hombres y mujeres, que estuvieron años, creo, mira, acabo de compartir en las redes sociales del programa los dos enlaces, un enlace a una nota de CNN que habla sobre el tema, pero el enlace más importante es un enlace a las actas de la Comisión Ortúzar, que duró, creo que 7 años estuvieron, no me acuerdo si 5 o 7 años, pero estuvieron años trabajando, creo que fueron más de 400 sesiones. Al final del 87 creo que estuvo lista, si no me equivoco. Y de esa manera entonces ellos crearon el texto que se llevó a votación. Pero además quiero decir algo más importante todavía. El texto que se propuso en 1980 tampoco es creación solo y exclusiva de estos distinguidos abogados constitucionalistas de la Comisión de Ortúzar, porque también están tomados muchos de los principios, leyes y artículos que tienen la Constitución original de 1980, fueron tomados de constituciones anteriores, particularmente la de 1925, incluso de la de 1833. Por eso, entonces, no es una cuestión inédita, original, sino que ya recogía 100 y tantos años de derecho constitucional. Y luego, cuando se convierte en esta mal llamada Constitución de Pinochet, luego viene este otro proceso de reformas que durante los últimos 40 años ha sido sometida a más de 50 reformas constitucionales con más de 240 modificaciones. Entonces yo desde Elwin, ojo con eso. Claro. Entonces yo soy un defensor de la actual Constitución porque es el fruto de 200 años de derecho constitucional que yo
no voy a estar de acuerdo con eliminarlo de un palmetazo para imponer una constitución que instala instituciones que incluso no existen en ninguna parte del mundo. Si esta cuestión de las cámaras regionales no existe en ninguna parte del mundo, donde se nos quiere imponer Creo que en Bolivia sí, y se llaman, te averiguo, pero creo que hay algo parecido, Claro, donde se nos quieren imponer territorios especiales, comunas indígenas, donde van a haber leyes especiales. Esto es separatismo crudo y duro. O sea, si ya nuestro país tiene algunos problemas de integralidad, donde el desarrollo, por ejemplo, no es parejo entre las regiones y la región metropolitana o las grandes urbes nacionales, con esto va a ser peor, donde van a haber ciudadanos de primera y segunda categoría, porque todos los que se declaran de alguna etnia, porque aquí hay que declararse nomás para hacer que te digan que eres ona, mapuche o cualquier cuestión, sí. Entonces van a tener estatutos especiales, van a tener normas especiales, incluso les va a poder pedir permiso para hacer tales o cuales cosas en sus comunidades o en sus regiones, o sea, ciudadanos de primera y segunda categoría. Entonces, el llamado es bien sencillo, a estudiar, a informarse. Y quiero finalizar diciendo de que la Constitución de 1980, constituciones anteriores y la actual Constitución totalmente reformada desde la reforma de Ricardo Lagos en adelante, también ha hecho parte de la legislación nacional a todos los tratados internacionales que Chile ha suscrito. Por lo tanto, los derechos fundamentales que hoy día rigen en Chile no son solamente los que están expresamente señalados en la actual Constitución, sino que también en aquellos tratados internacionales que Chile ha suscrito y que se encuentran absolutamente vigentes y que son enormes, de gran magnitud, laborales, medioambientales, de protección de menores, de adultos mayores, de mujer, de minorías sexuales. En fin, es enorme el catálogo de tratados internacionales que hoy día están totalmente vigentes en Chile y que incluso algunas ideas que se están planteando en el nuevo texto constitucional pretenden desconocer, como por ejemplo el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad está en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, del año 1948, y ya está. Y se habla claramente de la importancia de proteger la propiedad en todas sus formas y especies, la propiedad de bienes materiales y también la propiedad de bienes inmateriales, como es el caso de los derechos intelectuales, los derechos de creación, de propiedad industrial y cosas por el estilo. Y sin embargo, en el actual texto constitucional se pone un artículo que dice que tenemos derecho a la propiedad, pero luego el desarrollo de ese artículo es ambiguo, es impreciso, y no queda claro, por ejemplo, hasta dónde llega el derecho a propiedad de las personas y en qué condiciones va a ser, de alguna manera, excluido ese derecho o va a ser desvirtuado ese derecho. Entonces, lo que tenemos hoy día en la actual Constitución está siendo reemplazado en algunos casos por normas que a lo menos son ambiguas y que no dan seguridad respecto de los reales derechos que se tratan de establecer. Por eso digo yo, si ya tenemos cosas que están bien en la actual Constitución, no votemos la actual Constitución, no la eliminemos, mantengámoslas y todas aquellas nuevas y buenas ideas que puedan haber surgido durante este proceso de diálogo público y social que hemos tenido durante este periodo de convención constitucional, bueno, esas ideas las anotamos y las colocamos en la actual Constitución a través de reformas constitucionales para los cuales nos podemos tomar el tiempo que sea necesario para hacerlo bien, porque muchos también, incluido el actual vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, han reconocido que al día siguiente de que se apruebe eventualmente la nueva Constitución, nada va a cambiar y vamos a estar años modificando las leyes y haciendo reformas para tratar de arreglar o mejorar un poco buena parte de las cosas incorrectas, malas que hoy día se están planteando. Así que mi llamado es a estudiar antes de votar. Muchas gracias, Alejandro. Gabriel Fernández, últimas palabras, últimos comentarios. Sí, voy a ser breve. Yo quiero llamar a la gente a primero analizar lo que se conversa dentro de la Convención Constitucional. Las propuestas que se están haciendo que
Si ustedes ven el articulado de nuestra actual Constitución, yo no encuentro absolutamente ningún artículo que esté yendo en contra de nuestros derechos y nuestros beneficios como ciudadanos. Y también eso es parte, digamos, un aprovechamiento de parte de un sector político, de que la gente, de hecho, hay muchos constituyentes que no habrán ojeado alguna vez la Constitución. Sin embargo, están haciendo propuestas que van más allá, digamos, de sus atribuciones. Es cosa de escuchar algunos comentarios que hacen algunas propuestas que no tienen absolutamente nada que ver con la Constitución. Son cosas personales que ellos los ponen en la mesa y que ellos quieren representar a toda una nación. Entonces, el llamado a la gente a analizar lo que se habla y que si no hay una Constitución mejor que la que tenemos hoy, hay que rechazarla, derechamente. Así de simple. Señoras y señores, muchas gracias por la sintonía, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Gabriel. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana en un nuevo capítulo de Aún es Tiempo. Que tengan un gran fin de semana a todos los que nos escucharon. Hasta la próxima. Chao, chao, que estén bien. Adiós. Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. En Radio Sensación presentamos Aún es Tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento y sin pelos en la lengua. Aún es Tiempo. Somos Independencia Radial.